Hola, qué gusto darte la bienvenida. Te habla Arturo Parada, analista financiero de ACRE, y en los próximos minutos estaré dándote un recorrido por el modelo de evaluación de arrendamiento de terrenos, un modelo diseñado para evaluar un contrato de arrendamiento nuevo o existente, permitiendo de esta manera determinar los posibles rendimientos detrás de una inversión de este tipo. Este modelo facilita a los propietarios de terrenos dimensionar el pago de un arrendamiento de terreno, así como conocer el valor de las mejoras en relación con la plena propiedad de la tierra. Cuando hablo de mejoras, estoy hablando de un formato o estructura en la que un arrendatario arrienda el terreno al propietario del terreno, es decir, el arrendador. Durante un tiempo prolongado, estoy hablando de periodos que van desde los 20 hasta los 100 años. Generalmente el arrendatario será propietario de las mejoras del terreno y utilizará el terreno y las mejoras como si fuera el propietario del terreno durante la vigencia del arrendamiento. En este sentido, el arrendatario pagará una renta al arrendador por el uso del terreno y al final del arrendamiento, el arrendatario deberá devolver el uso del terreno y las mejoras realizadas al propietario. De modo que este modelo también permite al propietario del arrendamiento comprender el valor del terreno que está bajo el contrato de arrendamiento, e inclusive pudiese ser usado por un prestamista quien está considerando un préstamo sobre el arrendamiento del terreno para comprender también el valor de la tierra. Al abrir el modelo observarás a primera vista dos hojas de trabajo, una de versión y una donde vas a modelar la evaluación de arrendamiento de terrenos. En la hoja de versión vas a observar cuál es la versión actual del modelo, información importante de la empresa. Inclusive, si eres nuevo en ACRE, te recomiendo que hagas clic aquí para informarte de las mejores prácticas al momento de trabajar con modelos financieros inmobiliarios. Finalmente, te va a informar cuáles son los últimos cambios que se han realizado al modelo desde que viste este video y quizás desde la última vez que descargaste el modelo. Muy bien, ahora me voy a desplazar hacia la hoja donde vamos a modelar propiamente la evaluación de arrendamiento de terrenos. Y fíjate cómo esta hoja está compuesta por una serie de secciones que están construidas de arriba abajo. Aquí en la parte izquierda puedes apreciar las principales entradas de tu modelo, como puedes notar en las celdas de fuente de color azul. Aquí, en la parte derecha, vas a apreciar el impacto que tienen esas entradas en los flujos de efectivo mensuales, es decir, en tu modelo de flujo de efectivo descontado. Como te puedes haber dado cuenta, este modelo es menos complejo que los que he publicado anteriormente. Aquí, en la parte superior derecha, puedes apreciar una guía de inicio rápido para trabajar de la mejor manera este modelo. Perfecto, hablemos de la primera sección, descripción de la propiedad. Y en primer lugar tienes la opción de elegir cuál va a ser la unidad de medida del terreno. En este caso, puedes elegir entre pies cuadrados o metros cuadrados, y en función de ello vas a apreciar cómo el tamaño del terreno se expresa en hectáreas o en acres. Luego vas a ingresar el nombre de la propiedad, la dirección donde se encuentra ubicado el terreno, el tamaño del terreno y luego el área arrendable neta. Esta va a ser el área que está asociada a las mejoras que va a ejecutar el arrendatario del terreno. Estas dos entradas son bien importantes porque ellas van a determinar el valor de reversión del terreno. Y ahí es donde viene lo interesante, porque al final del contrato de arrendamiento, el terreno y cualquier mejora ejecutada por el arrendatario del terreno regresan al propietario del terreno, de manera que sin duda las mejoras contribuyen con el valor de reversión. Y no solo eso, estas medidas nos permiten comprender o evaluar el valor de las mejoras sobre el terreno. La siguiente sección va a definir el calendario de evaluación, es decir, va a delimitar el tiempo del análisis y el tiempo del contrato de arrendamiento. En primer lugar, vas a ingresar la fecha de inicio de evaluación y luego vas a ingresar la fecha de inicio de arrendamiento del terreno. ¿Por qué son distintas? ¿Qué significa? Te explico. Frecuentemente estaremos analizando arrendamientos de terreno que ya existen, o dicho de mejor forma, este modelo permite analizar arrendamientos de terrenos
que ya llevan un tiempo de haber iniciado. Y fíjate cómo por defecto el próximo pago del arrendamiento del terreno está vinculado con la fecha de inicio de evaluación. Sin embargo, puedes ingresar la fecha que tú desees. Luego, vas a ingresar la duración del arrendamiento del terreno, que va a determinar cuándo finaliza el arrendamiento. Y aquí, en estas dos celdas, vas a entender cuál es la duración completa del arrendamiento del terreno y aquí el periodo restante del arrendamiento. Meses totales, meses restantes. Aquí puedes apreciar una entrada en color naranja y es un formato que usamos aquí en ACRE para designar entradas opcionales y fíjate que por defecto está vinculada a la fecha de finalización de arrendamiento del terreno. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque cuando vamos a utilizar el modelo de flujo de efectivo descontado para calcular el valor presente del arrendamiento del terreno, es mejor hacerlo considerando el periodo completo del contrato de arrendamiento. Sin embargo, hay casos en los que se desea calcularlo para un periodo menor, por ejemplo, para 10 años. Por ello, es una entrada opcional. A continuación, vas a observar las condiciones del arrendamiento del terreno. Y fíjate cómo en primer lugar se reflejan las salidas producto de las entradas que ingresaste cuando estabas trabajando en el calendario de evaluación. Y la primera entrada que vas a ingresar es el monto del pago inicial. Puedes hacerlo de forma anual o de forma mensual, como puedes apreciar. Ese monto va a ser el primero de todos los pagos que se ha hecho sobre el contrato de arrendamiento del terreno. En este caso sería el de enero del 2016. Luego debes elegir el método de aumento del pago del arrendamiento. Sí, posiblemente el contrato de arrendamiento del terreno tenga algunos incrementos a lo largo del tiempo. En este sentido, el modelo te da 4 opciones. La primera, ninguno, que por supuesto es sinónimo de que no existen incrementos a lo largo del tiempo. Si eliges la opción de porcentaje de incremento, deberás ingresar la frecuencia de ese aumento y el porcentaje de aumento. Vamos a suponer que es del 5%. Aquí vas a visualizar un 5% de aumento cada 3 años. Aquí a la derecha puedes apreciar el calendario de pagos del arrendamiento del terreno. Y te vas a dar cuenta cómo luego de 3 años se da el primer aumento. Quiere decir que luego del 6º año se va a dar el segundo aumento y así sucesivamente. Aquí, en esta fila, puedes apreciar la cantidad de aumentos que existen a lo largo del tiempo. Aquí vas a observar una alerta indicándote cuándo va a ser el próximo pago del contrato de arrendamiento. Quiere decir que hasta aquí todos estos pagos han sido realizados. También me gustaría comentar que en este caso el aumento se va a dar en el año 4, no del análisis, sino del contrato de arrendamiento como tal. También puedes ingresar directamente el monto de incremento en esta celda. Vamos a suponer que el aumento es de $10,000. Un aumento de $10,000 cada 3 años. Y lo puedes apreciar aquí en el calendario de pagos de arrendamiento del terreno. Finalmente, pudieses elegir la opción personalizada, para la cual deberás detallar directamente los pagos en el calendario de pagos del arrendamiento del terreno. Perfecto, voy a dejar todo como está. Y la siguiente sección es la de evaluación, terreno y mejoras. ¿Qué vamos a hacer en esta sección? En primer lugar, vamos a calcular el valor actual de la propiedad, luego el valor de reversión de arrendamiento del terreno, a continuación el valor presente del arrendamiento del terreno y finalmente vamos a evaluar las mejoras que han sido ejecutadas sobre el terreno. Ok, en primer lugar, vamos a calcular el valor actual de la propiedad. Para ello vamos a utilizar el método de capitalización directa, es decir, vamos a utilizar 2 entradas. La primera, el ingreso operativo neto estabilizado antes del arrendamiento del terreno. Y la segunda, una tasa de capitalización del mercado acorde con el tipo de propiedad. ¿Qué significa antes del arrendamiento del terreno? Te explico. Imagina que eres el dueño del terreno y que sobre el terreno se han construido unas mejoras. Imagina que se ha construido un centro comercial. Si deseas calcular solamente el valor actual de esa propiedad, no deberías tomar en cuenta el arrendamiento del terreno. Después de todo, eres el dueño del terreno y de las mejoras. Luego, deberás ingresar los costos de retención nominales. Cuando hablo de nominales, estoy hablando de dólares al día de hoy. Y esos costos de retención
están asociados a cambios significativos que se tenga que hacer a la estructura para que se adapte a un nuevo inquilino. Imagina que estamos al final del periodo de arrendamiento del terreno y que se va a vender esa propiedad. Es posible que el nuevo inquilino necesite un espacio distinto que se adapte a sus necesidades. Es posible que sea necesario agregar algunas paredes o inclusive puede ser que sea necesario demoler la estructura y reconstruirla. Esos costos de retención están asociados a ello. Y ello te va a permitir calcular el valor de reversión neto nominal de la propiedad. Luego debes ingresar la tasa de crecimiento del valor de reversión. Este valor sin duda depende de la obsolescencia de la propiedad, el cual te va a permitir calcular el valor de reversión ajustado al crecimiento. Piensa sobre esto. Imagina que eres el dueño del contrato de arrendamiento del terreno. Eso significa que vas a recibir los pagos de dicho contrato desde el día de hoy hasta el final del contrato de arrendamiento. Y luego cuando termine ese contrato vas a recibir de regreso el terreno más las mejoras. Bueno, este valor representa el valor del terreno más las mejoras al final del contrato de arrendamiento. A continuación vamos a calcular el valor presente del arrendamiento del terreno. Para ello vamos a ingresar una tasa de descuento que pudiese tomar en cuenta los riesgos inherentes a esta inversión, como la falta de liquidez, impagos, etc. Luego el valor presente, por supuesto, va a tomar en cuenta los pagos de arrendamiento desde el inicio del análisis hasta el final y el valor de reversión al final del contrato de arrendamiento. Quiere decir que para calcular el valor presente vamos a descontar ese flujo de efectivo neto a una tasa del 5% para obtener cuánto vale esa inversión. Y fíjate cómo la fórmula utiliza el flujo de efectivo neto y lo descuenta a una tasa que vas a ingresar en la celda I-41, que en este caso fue del 5%. A continuación vas a apreciar la tasa de capitalización del arrendamiento del terreno. En este caso, la frecuencia del pago fue de forma anual, quiere decir que esa tasa de capitalización se va a calcular dividiendo el monto del próximo pago del contrato de arrendamiento entre el valor presente. En este caso nos dio un valor bastante bajo. ¿Qué significa esto? Bueno, el hecho de que nos esté dando un valor bastante bajo es sinónimo de cuán segura es este tipo de inversión. A continuación vamos a evaluar las mejoras que se va a calcular restando el valor actual de la propiedad menos el valor presente del arrendamiento del terreno. Esta metodología nos da un valor real, es decir, no sobrevalora las mejoras ni subvalora el arrendamiento del terreno. Y finalmente, estas dos últimas secciones del modelo te permiten apreciar los retornos del arrendamiento del terreno sin apalancamiento, es decir, sin deuda, y con apalancamiento, es decir, con deuda. Básicamente, vas a visualizar una serie de indicadores que te permiten tomar la mejor decisión para este tipo de inversión. Para la sección sin apalancamiento, deberás ingresar el periodo de retención de la inversión y los costos que hay detrás de la inversión en el arrendamiento del terreno. Aquí a la derecha puedes apreciar, por supuesto, tu modelo de flujo de efectivo descontado sin apalancamiento. Para la sección con apalancamiento, deberás ingresar el loan to value o préstamo al costo de la deuda, la tasa de interés anual y decidir si los pagos de interés se van a hacer de forma anual o de forma mensual. Este modelo ha sido diseñado para pagos de interés solamente. Posteriormente se hará una actualización para agregar un periodo de amortización e inclusive agregar un refinanciamiento. Para concluir, es importante destacar que este modelo pudiese ser usado solo o pudiese ser agregado a tu propio modelo al nivel de la propiedad. Y con esto me despido del modelo de evaluación de arrendamiento de terrenos. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Muchas gracias por tu atención.